Una prueba de lo modestas que son nuestras expectativas de los extraterrestres y de lo zafio de los estándares de prueba que muchos de nosotros estamos dispuestos a aceptar puede encontrarse en la historia de los círculos en los cultivos, originados en Gran Bretaña y extendidos por todo el mundo. Era algo que superaba lo extraño. Los granjeros o transeúnte descubrían círculos y, en años posteriores, pictogramas mucho más complejos, impresos sobre los campos de trigo, avena, cebada y colza, empezando con círculos simples a mediados de la década de los 70. El fenómeno fue progresando año tras año hasta que, a finales de las décadas de los 80 y principios de los 90, el campo, especialmente el sur de Inglaterra, se vio embellecido por inmensas figuras geométricas, algunas de las dimensiones de un campo de fútbol, estampadas sobre el grano de cereal antes de la cosecha. Círculos tangentes a círculos, o conectados por ejes, líneas paralelas inclinadas, insectoides. Algunas de las formas mostraban un círculo central rodeado por cuatro círculos más pequeños, colocados simétricamente, claramente causados. Se concluyó por un platillo volante y sus cuatro trenes de aterrizaje. Una broma imposible, decía casi todo el mundo. Había cientos de casos. A veces los hacían en 1 o 2 horas, en plena noche y a gran escala. No se pudieron encontrar huellas de bromistas que se acercaran a los pictogramas. Y además, ¿qué motivo verosímil podía haber para una broma así? Se ofrecieron muchas conjeturas, menos convencionales. Personas con cierta preparación científica inspeccionaron los lugares, hilaron argumentos, fundaron revistas dedicadas en su totalidad al tema. ¿Eran causadas las figuras por extraños remolinos, llamados vórtices columnares, o unos aún más raros, llamados vórtices de anillo, y por rayos de bola? Los investigadores japoneses intentaron simular en el laboratorio a muy pequeña escala la física de plasma que creían se abría camino en el lejano Wiltshire. Pero a medida de que las figuras en los cultivos se hacían más complejas, las explicaciones meteorológicas o eléctricas se volvían más forzadas. Sencillamente, los causantes eran los ovnis, extraterrestres que se comunicaban con nosotros en un lenguaje geométrico, o quizás era el diablo, o la tierra sufriente que se quejaba de las depredaciones infligidas por la mano del hombre. Llegaron manadas de turistas de la nueva era. Todas las noches los entusiastas motivaban vigilancia equipados con grabadoras y sistema de visión e infrarrojos. Los medios de comunicación impresos y electrónicos de todo el mundo seguían las huellas de los intrépidos cerealogistas. Un público admirado y estupefacto compra libros de gran éxito sobre los extraterrestres deformadores de cosechas. Es cierto que no se llega a ver ningún platillo colocándose sobre el trigo, ni se filmó ninguna figura geométrica en el curso de ser generada, pero los saories autentificaron su carácter extraterrestre y los canalizadores establecieron contacto con las entidades responsables. Dentro de los círculos se detectó energía orgánica. Se formularon preguntas en el Parlamento. La familia real llamó a consulta especial a Lord Solid Zuckerman, antiguo consejero científico del Ministerio de Defensa. Se dijo que había fantasmas implicados. También los caballeros templarios de Malta
y otras sociedades secretas. Los satanistas estaban involucrados. El Ministerio de Defensa ocultaba todo el asunto. Se consideró algunos círculos ineptos y poco elegantes que eran intentos de los militares de quitarse a la gente de encima. La premisa sensacionalista salió a escena. El Daily Mirror contrató a un granjero y su hijo para que hicieran 5 círculos con la esperanza de tentar al periódico rival, el Daily Express, a informar de la historia. El Express, al menos en este caso, no cayó en la trampa. Las organizaciones cerealógicas crecieron y se dividieron. Los grupos en competencia se mandaban comunicaciones intimidatorias, se acusaban de incompetencia o algo peor. El número de círculos creció por millares. El fenómeno se extendió hasta Estados Unidos, Canadá, Bulgaria, Hungría, Japón, los Países Bajos. Los pictogramas, especialmente los más completos, empezaron a citarse cada vez más como argumentos a favor de la visita de extraterrestres. Se trazaron forzadas relaciones con la cara de Marte. Un científico al que conozco me escribió que que en esas figuras se ocultaban unas matemáticas extremadamente sofisticadas. Solo podían ser el resultado de una inteligencia superior. En realidad, un aspecto en el que coincidían casi todos los cerealogistas contendientes es que las últimas figuras en las cosechas eran demasiado complejas y elegantes para haber sido causadas por la intervención humana, menos todavía por algunos bromistas harapientos e irresponsables. La inteligencia extraterrestre era evidente a simple vista. En 1991, Doug Brower y David Corley, dos amigos de Southampton, anunciaron que llevaban 15 años haciendo figuras en las cosechas. Se les ocurrió un día, mientras tomaban cerveza en su pub habitual, el Percy Hobbs. Habían encontrado muy graciosos los informes de ovnis y pensaron que podría ser divertido engañar a los crédulos. Al principio, aplanaron el trigo con la pesada vara de acero que Brower utilizaba como mecanismo de seguridad en la puerta trasera de su tienda de marcos de cuadros. Más adelante, utilizaron placas y cuerdas. Los primeros dibujos solo les costaron unos minutos, pero como además de bromistas inveterados, eran artistas de verdad. La dimensión del desafío empezó a aumentar. Gradualmente fueron diseñando y ejecutando figuras cada vez más elaboradas. Al principio nadie pareció darse cuenta. No salía ninguna noticia en los medios de comunicación. La tribu de ufologistas no tenía en cuenta sus formas artísticas. Estuvieron a punto de abandonar los círculos en los cultivos para pasar a otra broma más satisfactoria emocionalmente. De pronto, los círculos en los cultivos se hicieron muy populares. Los ufologistas se tragaron el anzuelo, hilo y plomada. Brower y Corley estaban encantados, especialmente cuando los científicos empezaron a propagar su considerada opinión de que no podía ser responsable de ellos una inteligencia meramente humana. Planeaban cuidadosamente todas las salidas nocturnas, a veces siguiendo meticulosos diagramas que habían preparado con acuarelas. Seguían de cerca los pasos de sus intérpretes. Cuando un meteorólogo local dedujo que era una especie de remolino porque todas las cosechas estaban desviadas hacia abajo de un círculo en el sentido de las agujas del reloj, le confundieron haciendo una nueva figura con un anillo exterior aplanado en el sentido contrario. Pronto
aparecieron otras figuras en el sur de Inglaterra y en todas partes. Habían aparecido bromistas imitadores. Brower y Corley grabaron un mensaje en el trigo como respuesta. Y el mensaje fue el siguiente: We are not alone. No estamos solos. ¿Sí? Hicieron un campo donde grabaron este mensaje. Doug y Dave empezaron a firmar sus obras de arte con 2D, e incluso eso se atribuyó a un misterio propósito extraterrestre. Las desapariciones nocturnas de Broadway levantaron sospechas de su esposa Jenny. Solo con grandes dificultades, acompañado de Dave y Doug una noche y uniéndose luego a los crédulos para admirar el trabajo al día siguiente, pudo convencerse de que las ausencias del marido en ese sentido eran inocentes. Bueno, yo creo que en ese sentido, si vemos la frase que escribieron, nos podemos dar cuenta de que prácticamente nos están arrojando a la cara que no hay gente de otro lado, es la misma gente que está con nosotros, porque we are not alone, no estamos solos, no es algo que escribiría un ser, un ente o lo que sea, que viene de otro lado, porque de ser así, debería decir, así es, you are not alone, tú no estás solo o ustedes no están solos. Sí, así que prácticamente cayeron ellos mismos en su propia trampa. Seguimos. A la larga, Brower y Corley se cansaron de aquella broma cada vez más elaborada. Aunque estaban en condiciones físicas excelentes, los dos tenían ya 60 años y estaban un poco viejos para operaciones de comando nocturno en campos de granjeros desconocidos y a menudo poco comprensivos. A lo mejor les molestaba la fama y fortuna que acumulaban los que se limitaban a fotografiar su arte y anunciar que los artistas eran extraterrestres, y los empezó a preocupar que si esperaban mucho, nadie creería ninguna declaración que hicieran. Así pues, confesaron, hicieron una demostración ante los informadores de cómo hacían las formas insectoides más elaboradas. Se podría pensar que ya nunca más se volvería a arguir que es imposible mantener una broma durante muchos años y que no volveríamos a oír que es imposible que alguien tenga motivos para engañar a los crédulos y hacerles creer que los extraterrestres existen. Pero los medios de comunicación prestaron poca atención. Los serialogistas los conminaron a callar. Al fin y al cabo, estaban privando a muchos del placer de imaginar acontecimientos maravillosos. Desde entonces, ha habido otros bromistas de círculos en los cultivos, pero en la mayoría de un modo más inconexo y menos inspirado. Como siempre, la confesión de la broma se ve muy eclipsada por la excitación inicial. Muchos habían oído hablar de los pictogramas en campos de cereales y su supuesta relación con los ovnis, pero corrieron un tupido velo cuando surgieron los nombres de Brower y Corley, o la simple idea de que todo el asunto podía ser una broma. Se puede encontrar un exposé informativo del periodista Gene Schnabel, Round in Circles, Penguin Books, 1994, del que he sacado la mayor parte de mi relato. Schnabel se unió pronto a los serialogistas y al final hizo él mismo unos cuantos pictogramas con éxito. Él prefiere un rodillo de jardín a una placa de madera y encontró que simplemente pisando los tallos con los pies se consigue un trabajo aceptable. Pero la obra de Schnabel, que un crítico calificó de el libro más divertido que he leído desde hace años, tuvo solo un éxito modesto. Los demonios venden. Los bromistas son aburridos y de mal gusto. No se necesita un nivel muy avanzado para dominar los principios del escepticismo, como demuestra la mayoría de los usuarios de coches de segunda mano. La idea general de una aplicación
democrática del escepticismo es que todo el mundo debería tener las herramientas esenciales para valorar eficaz y constructivamente las afirmaciones de conocimiento. Lo único que pide la ciencia es que se apliquen los mismos niveles del escepticismo que al comprar un coche usado o al juzgar la calidad de un analgésico o una cerveza a través de los anuncios de televisión. Pero las herramientas del escepticismo no suelen estar al alcance de los ciudadanos de nuestra sociedad. Casi nunca se menciona en las escuelas, ni siquiera en la presentación de la ciencia, su más ferviente practicante. Aunque el escepticismo también surge espontáneamente de las decepciones de la vida cotidiana. Nuestra política económica, publicidad y religiones, nuevas y viejas, están inundadas de credulidad. Los que tienen algo que vender, los que desean influir en la opinión pública, los que mandan podrían sugerir un escéptico, tienen un interés personal en no fomentar el escepticismo.